Hola, bienvenidos a Filosofía y Paz, un espacio para reflexionar y encontrar un poco de calma en la vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre la soledad bien vivida es un regalo para conocerse mejor. La primera noche fue la más larga, no porque el reloj avanzara más despacio, sino porque el silencio tenía un peso nuevo, casi tangible. La casa, que antes parecía pequeña cuando estaba llena de voces, de pasos, de puertas que se abrían y cerraban, ahora se extendía como un territorio desconocido. Cada habitación respiraba de una manera distinta. El eco de los propios pasos sonaba más fuerte de lo habitual. La luz amarilla de la lámpara no lograba cubrir todos los rincones, y en las esquinas se acumulaba una sombra suave, como si la casa también estuviera aprendiendo a estar sola. Había decidido quedarse. No llenar la noche con llamadas innecesarias, ni encender la televisión solo para evitar el silencio. El teléfono descansaba boca abajo sobre la mesa, como una tentación discreta. Durante años, la costumbre había sido huir de cualquier espacio vacío. Siempre había algo que hacer, alguien a quien escribir, algún ruido que pudiera tapar la incomodidad. Estar solo se confundía con estar abandonado, y el abandono dolía demasiado como para mirarlo de frente. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. No se trataba de un abandono, era una soledad elegida, aunque naciera de una circunstancia dolorosa. La ruptura reciente había dejado una ausencia concreta, un cepillo de dientes que ya no estaba en el baño, una mitad del armario vacía, un lado de la cama frío. Al principio, cada objeto parecía subrayar la pérdida. Pero al caer la noche, cuando el mundo exterior se volvió más silencioso, comenzó a surgir una pregunta más profunda. ¿Quién soy yo en este espacio donde nadie me mira? El silencio no respondió de inmediato. Al contrario, amplificó los pensamientos que durante meses habían sido aplazados. Recuerdos que parecían resueltos regresaron con una claridad inesperada. Palabras no dichas, deseos postergados, pequeñas concesiones hechas para mantener la armonía. La soledad actuaba como un espejo sin adornos, y mirarse en él no siempre era cómodo. Durante los primeros días, la tentación de escapar era constante. Bastaba con salir, llenar la agenda, rodearse de gente, evitar la casa demasiado ordenada y demasiado callada. Pero algo interior insistía en permanecer, como si esa etapa, aunque incómoda, fuera necesaria. La soledad no era un enemigo, era un territorio por explorar, y todo territorio desconocido despierta tanto miedo como curiosidad. Poco a poco comenzó a cambiar la relación con el silencio. Ya no era un vacío que debía llenarse, sino un espacio donde escuchar. Las mañanas adquirieron una cualidad distinta. La luz entraba por la ventana sin prisas, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Preparar café se convirtió en un ritual consciente. No había conversación que interrumpiera el sonido del agua hirviendo, ni opiniones ajenas que influyeran en el plan del día. Solo una presencia tranquila, la propia. En esa quietud empezaron a surgir preguntas olvidadas. ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué cosas hago por costumbre y cuáles por deseo? Sin la necesidad de negociar cada decisión, la respuesta fue apareciendo en detalles pequeños. Elegir música distinta, reorganizar los muebles, caminar por calles que antes no se frecuentaban. Gestos mínimos que, sin embargo, tenían un significado profundo. Eran afirmaciones silenciosas de identidad. La soledad también trajo consigo momentos de tristeza intensa. Hubo tardes en que la nostalgia se sentó al lado, pesada y persistente. En esos momentos, la casa volvía a sentirse demasiado grande. Las fotografías parecían hablar desde las paredes. Las lágrimas llegaban sin pedir permiso. Pero incluso en medio del dolor había una sensación nueva. No era necesario esconderlo. No había que mostrarse fuerte para nadie. La vulnerabilidad podía desplegarse sin testigos. Con el paso de las semanas, la soledad empezó a revelar su otra cara. Ya no era solo un espacio de confrontación, sino también de descubrimiento. Se retomaron libros que llevaban años esperando en la estantería. Se escribieron pensamientos que antes no encontraban tiempo. Se escuchó el propio latido durante las caminatas al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos suaves y la ciudad disminuía su ritmo. Una tarde, sentado en un banco del parque, observando cómo las hojas se movían con el viento, apareció una comprensión sencilla pero poderosa. La compañía de uno mismo puede ser suficiente. No en el sentido de cerrarse al mundo, sino en el de no depender constantemente de otros para sentirse completo. Esa diferencia, sutil pero profunda, marcó un antes y un después.
La soledad dejó de percibirse como carencia y empezó a sentirse como plenitud tranquila. En ese espacio interior también se hizo evidente cuántas decisiones pasadas habían estado guiadas por el miedo a quedarse solo, relaciones prolongadas más allá de su verdad, compromisos aceptados por evitar la sensación de vacío. La soledad bien vivida permitía revisar esas elecciones sin juicio, con una comprensión más amable. No se trataba de culparse, sino de aprender. Conocerse mejor no es descubrir solo virtudes, es reconocer contradicciones, límites, heridas. En la intimidad de la soledad, esas partes menos luminosas salieron a la superficie. Impaciencias, inseguridades, patrones repetidos. Mirarlos sin distracción fue un acto de valentía silenciosa. Pero en esa mirada honesta también surgió la posibilidad de cambio. Lo que se reconoce puede transformarse. Un día, casi sin darse cuenta, la casa dejó de sentirse vacía. Se había llenado de una presencia más consciente. Las paredes ya no reflejaban ausencia, sino calma. La cama ocupada por una sola persona no simbolizaba pérdida, sino descanso. Incluso el sonido del reloj, que antes parecía subrayar el paso del tiempo en soledad, se convirtió en un acompañamiento familiar. La relación con los demás también comenzó a cambiar. Al reencontrarse con amigos, las conversaciones tenían una cualidad distinta. No había urgencia por agradar ni por evitar silencios incómodos. Se hablaba desde un lugar más auténtico, menos necesitado. Y esa autenticidad generaba vínculos más reales. La soledad, lejos de aislar, había fortalecido la capacidad de relacionarse. Hubo una mañana en que al mirarse al espejo la expresión era diferente. No más feliz en términos superficiales, pero sí más serena. La mirada ya no buscaba aprobación, sino reconocimiento propio. Era como si, después de atravesar la incomodidad inicial, se hubiera llegado a un punto de reconciliación. La soledad no había quitado nada esencial, había devuelto algo olvidado. Entender que estar solo no equivale a estar incompleto fue una revelación silenciosa. La sociedad a menudo asocia la plenitud con la constante compañía, con la agenda llena, con el ruido. Pero hay una plenitud distinta, menos visible, que nace de la coherencia interior. Esa plenitud solo se alcanza cuando uno se atreve a permanecer en su propia compañía el tiempo suficiente como para escuchar lo que realmente siente. Con el paso del tiempo, la soledad dejó de ser una etapa y se convirtió en una habilidad. La habilidad de disfrutar una cena en silencio, de viajar sin compañía, de tomar decisiones sin buscar validación inmediata. No porque no se valore la presencia de otros, sino porque ya no se necesita para sostener la propia identidad. La soledad bien vivida es un regalo para conocerse mejor, porque obliga a detenerse, obliga a mirar sin distracciones, obliga a aceptar tanto la luz como la sombra. Y en esa aceptación surge una confianza nueva, la confianza de saber que pase lo que pase afuera, existe un lugar interior al que siempre se puede regresar. Una noche, mucho después de aquella primera tan larga, la casa volvió a estar en silencio, pero el silencio ya no pesaba. Se sentía ligero, casi cálido. La lámpara iluminaba el mismo rincón de siempre, pero la sombra ya no intimidaba. Sentado en el sofá, con una taza de té entre las manos, apareció una sensación simple y profunda: estar bien. No era euforia ni triunfo, era algo más discreto y más sólido. Era la certeza de haberse encontrado en medio de la ausencia, de haber atravesado el miedo inicial para descubrir que la propia compañía puede ser un hogar. La soledad, cuando se vive con apertura y paciencia, no encierra, revela. No vacía, clarifica. No separa del mundo, prepara para volver a él con mayor conciencia. Y así, cuando un día la puerta vuelva a abrirse para compartir la vida con otros, esa compañía no será un intento de llenar un vacío, sino una elección libre. Porque quien ha aprendido a estar consigo mismo sin miedo, lleva dentro un refugio. Y ese refugio convierte la soledad en un regalo, no en una condena. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y tranquilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones y momentos de paz. Hasta la próxima y recuerda, la felicidad y la serenidad están en las pequeñas cosas de la vida.